Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador y hoy, como toda la semana, con nuestra columna de literatura. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos. ¿Tú? ¿La audiencia? ¿Bien? Un gusto tenerte aquí con nosotros para seguir disfrutando y conociendo más acerca de la literatura universal, podríamos decir. Y bueno, acuérdense en que pueden escucharnos también a través de Facebook, Twitter y también Instagram, o por lo menos ahí encontrar los links para ir a YouTube, donde colgamos todas las entrevistas y también colgamos todas las columnas del programa, y ahí pueden escucharlo en cualquier momento y también vernos a través de las grabaciones que hacemos con las cámaras. Bueno, María, ¿cómo has pasado? Y contanos un poquito, ¿qué vamos a hacer hoy? Muy bien, yo muy bien, leyendo, escribiendo, preparándome para concursar, para editar. Vamos a ver cómo sale. Todavía tengo, detrás de la cola de todas tus entrevistas, tengo todavía mi libro para presentar. Y bueno, hoy vamos a hablar de dos autores muy disímiles en sus épocas, pero que siempre están vigentes. Uno vive y es un autor muy prolífico. La otra es del siglo XVIII. Vamos a empezar por Jane Austen, muy conocida, van a ver que la mayor parte de nuestros escuchas la conocen, y Stephen King. Opa. Tenemos que hablar de Stephen King. ¿Cuántas películas se han visto de Stephen King? Por favor, y programas de televisión, y libros, hasta el de 2020. Aparte, no sé, respira y escribe. Pues es que él respira y escribe. La producción que tiene, yo creo que por lo que tengo entendido hasta ahora son 75 libros, con Elevaciones, que es el último, que es de 2020. Si no me equivoco, es un grupo de cuentos, porque recién mi hijo, que es así seguidor de Stephen King, lo tiene de recién. Él dice que 4 horas lee y 4 horas escribe. Que un escritor no puede ser un buen escritor si no hace eso, si no tiene esa rutina. Leer 4 horas y escribir 4 horas. O sea, el hombre está permanentemente entre libros y computadoras. Antes era con su máquina de escribir. Claro. Los tiempos han cambiado. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a empezar por Jane Austen. Vamos a empezar por Jane Austen. Esta autora, que es del Reino Unido, es inglesa, que murió joven, a los 42 años. Nació el 16 de diciembre de 1775 en Steventon, en el Reino Unido. Es un pequeño pueblo al noroeste de Hampshire. Y murió el 18 de julio de 1817 en Winchester, en el Reino Unido también. Viajó por el Reino Unido, no conoció mundo. Jane fue la 7ª hija y la segunda niña de un matrimonio del reverendo George Austen y de Cassandra Leigh. Ella vivió en la rectoría con sus padres y su hermana Cassandra, porque sus hermanos fueron, algunos se introdujeron en la milicia como almirantes de la Armada Real, otros fueron clérigos, y se usaba mucho en esa época, lo de entrar en la iglesia a trabajar. No solamente era por fe, sino también era un trabajo, y vivió con su hermana Cassandra la mayor parte de su vida. Hasta los 25 años vivió en la rectoría, luego se fue mudando, primero a distintos lugares, a distintos pueblos, hasta que terminó su vida. Ella fue a Winchester a hacerse un tratamiento, pero en un cottage de su hermano Edward. Su hermano recibió una herencia muy importante en propiedades de un primo lejano, y en ese cottage ella vivió el resto de su vida después de haberse mudado varias veces. Un cottage es una propiedad rural en Inglaterra que tiene una casa y un parque, un jardín, tierras de cultivo, etc. Muy típico de la campiña inglesa, ¿no? Sí. Bueno, en algún momento de su juventud pasó unas vacaciones cortas en Bath con sus tíos, lo que le sirvió muchísimo para enmarcar geográficamente su novela Orgullo y Prejuicio, y aquí muchos tienen que conocer. Sí, claro, un clásico. Un clásico, Orgullo y Prejuicio, sentido y sensibilidad también llevada al cine. Y Northamptonshire Abbey, que después voy a leer un fragmentito, una novela breve, exquisita,
interesantísima, y aquí agradezco a mi hija Micaela, que es una seguidora fiel de Jane Austen y que me ayudó mucho, porque más allá de que yo la conocía y la leía, de ella he tenido mucha información. Cuando su padre se retiró, la familia se mudó a Bath, justamente a este balneario que ella amaba, le gustaba muchísimo, y estaban viviendo sus padres, ella y Cassandra, la hermana. Los varones se habían instalado, como decíamos, Edward en sus propiedades, otros eran clérigos, otros estaban en la milicia, y viajaron por las playas de Dorset varias veces, y allí ella enmarca Persuasión. O sea, acá aparece la geografía del Reino Unido y de Gran Bretaña principalmente como marco de las historias que para Jane fueron fundamentales. Vivía mucho en su fantasía. El padre murió en 1805 y en 1806 la madre y sus hijas Cassandra y Jane se mudan a Southampton primero, luego a Shotton en 1809 y finalmente es cuando se mudan al cottage de Edward. En 1816 se enferma Jane. Ahora había escrito mucho y ahora voy a explicar cómo, y de alguna manera cómo su obra fue, digamos, avanzando en su vida. En 1816 se enferma y aparentemente, por lo que se sabe hoy en día, se enfermó de lo que se llama mal de Addison. El mal de Addison es una enfermedad autoinmune en la cual las glándulas suprarrenales, las que tenemos encima de los riñones, ¿verdad? Y que son fundamentales en lo que tiene que ver con las hormonas que regulan la cantidad de agua y la sal en nuestro cuerpo, empiezan a darle información equivocada al organismo. Y aparecen problemas como la fatiga muscular, la piel oscura o las manchas, dificultades respiratorias, la pérdida de peso, presión baja. Y Jane termina muriendo joven, a los 42 años, tranquilamente, en paz, porque era una mujer con mucha paz interior. Pero pudo haber escrito mucho más. Dejó una novela inconclusa de la que después vamos a hablar un poquito. ¿Qué podemos decir de ella? Bueno, fue una mujer nacida, fíjate que nace a fines del siglo XVIII, ¿verdad? Y a comienzo del siglo XIX muere, y que está marcada por su época, como hemos visto otras veces en las hermanas Brontë, por ejemplo. La época histórica marca profundamente las personalidades. Ella va a ser una mujer de su época, pero que enfrenta en forma absolutamente clara lo que era la modalidad de vida de la época, de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sus obras presentan una fluidez intensa, están escritas todas en tercera persona, lo que le da la fluidez justamente de poder narrar con facilidad. Tiene un estilo muy particular, narra en forma muy académica y muy correcta la generalidad, y los diálogos están planteados de una manera coloquial. Entonces se permite licencias poéticas, licencias líricas, que le dan a esos diálogos una impronta muy de la ruralidad inglesa de la época. ¿Y por qué hablo de que es irónica y de que es crítica? Porque va justamente a presentar esa crítica y con mucha mordacidad muchas veces lo que vive esa sociedad de una Inglaterra muy arcaica, muy clasista, una de las sociedades más clasistas de toda la historia de la humanidad, y que presenta un encasillamiento muy particular. Ella, cuando plantea sus historias, que casi siempre son historias de amor, algunas se realizan, otras son muy desgraciadas. Yo no voy a hacer ningún spoiler, pero vean Orgullo y Prejuicio quienes no la vieron, porque hay magníficas obras, incluso en el cine. Ahora después vamos a hablar. Hay unas cuantas versiones. Sí, en el cine, y hay una serie inglesa de la que vamos a hablar ahora, con actores muy conocidos, muy famosos, y que presentan a esa Jane que critica a la familia inglesa, a la ruralidad de la época. Hablábamos del registro, ¿no? Del registro formal de la narración y de los diálogos. Y hay que estar muy atentos a los pequeños detalles con Jane Austen. Los pequeños detalles pintan la personalidad de los personajes, vaya la redundancia del sonido, la época, la familia, las costumbres. Ella decía que sus obras eran como piezas de marfil de 2 pulgadas. 2 pulgadas vienen a ser unos 5 centímetros de altura, cinceladas y pulidas con un cepillo muy delicado.
Ella decía eso, o sea, corregía. Y Micaela, mi hija, me contaba que ella nunca tuvo una habitación propia hasta que se fue para el cottage. Entonces, Virginia Woolf, la escritora, poeta, feminista, de quien vamos a hablar en su momento porque vale la pena hablar de Virginia Woolf, trata en Una habitación propia, que es un ensayo muy interesante. Yo lo empecé a leer, todavía no lo leí todo. Es muy denso al principio, pero después está muy bien narrado. Yo estoy tratando de entrar en los vericuetos de Virginia Woolf, que no es fácil. Habla con verdadera admiración de Jane Austen, porque ella dice que nunca tuvo una habitación propia hasta que se fue para el cottage de su hermano Edward. Entonces escribía en las mesas del comedor, en las mesas de la salita, en los sillones, y escondía sus manuscritos debajo de carpetas, debajo de los bordados, debajo de lo que tenía que coser, porque estamos hablando de una época en la cual la mujer se dedicaba a labores domésticas. Lo hemos hablado ya con las hermanas Brontë, que son posteriores a ella, ¿no? Imagínense antes todavía, una mujer en su casa, en la rectoría, bordando, cosiendo, haciendo el jardín. Bueno, en los tiempos que podía hacerlo, escribía y escondía sus manuscritos. Hasta que cuando se va a vivir al cottage ya tiene más espacio. Pero el ensayo... ¿Hasta que no fue el cottage no publicó? Es que va a publicar bastante después. Ella, incluso muchas de sus obras son póstumas. Era una mujer, como decimos, de su época, en la cual lo que escribe es para ella y para las personas más allegadas. E incluso muchas veces, hasta que ella no fallece, hay una cantidad de cosas que no se pueden descubrir. Es una personalidad típica, estamos hablando de una época napoleónica y posnapoleónica, de una Inglaterra muy familiarizada con, en este caso, con el campo y con la mujer metida dentro del hogar. ¿Cómo iba a escribir una Jane Austen? Entonces su obra posteriormente rompe con todos los esquemas, ¿no? Hay cambios políticos también en la Inglaterra de esa época. Estamos entrando en la Revolución Industrial y por lo tanto eso cambia también las estructuras. La economía va a cambiar las estructuras políticas. Tiene una obra inconclusa que se llama Sanditon. Esta obra, ¿sabes qué? Muchos escritores que trataron de terminarla por Jane, sí, por lo grandiosa que fue, y sabes que no pudieron hacerlo porque no llegaron nunca a tener el estilo, y si encontraban el estilo no podían concluirla porque no vivieron en la época, claro, porque no tenían las vivencias personales, porque no tenían que esconder lo que escribían, porque no quiere decir que su padre no estimulara o su madre no estimulara su actividad de escritora, es que estaba mal visto. La mujer tenía que casarse y tenía que bordar, coser y llevar el jardín. Y Jane, justamente en Elizabeth Bennet, que es la protagonista de Orgullo y Prejuicio, a través de ella habla, dice: nunca me casaré si no es por el más auténtico y profundo amor. Jane nunca se casó, jamás se casó. Mirá. No quiso, prefirió vivir escribiendo y que sus personajes vivieran su imaginación. Voy a nombrarte algunas de sus obras antes de leer algo de Jane Austen. Y fue muy romántica. Ah, sí. ¿Orgullo y Prejuicio? ¿No es una belleza esa obra? De Orgullo y Prejuicio hay dos versiones que yo me remito a la versión cinematográfica y a la serie inglesa para que nuestros oyentes y quienes nos ven vayan. Hay una película que seguramente muchísimos vieron, que es la de 2005, con Keira Knightley, ¿no? Que también es la protagonista de Piratas del Caribe, ¿no? Sí. Que hace, justamente es el personaje de Elizabeth Bennet, una exquisita Elizabeth Bennet, y David Matthew McFadden, que hace de Mr. Darcy, muy alto él, de cara muy angulosa. En 1995, estamos hablando de bastante tiempo antes, hay una serie inglesa que tiene una ambientación de época espectacular. Aquí actúa una chica, ya una señora inglesa, que es Jennifer Ehle. De pronto no tan conocida, pero quien sí deben conocer es a Colin Firth, que es el protagonista del Discurso del Rey. Claro. Y que además ha trabajado en muchos, trabaja mucho en Estados Unidos, en Hollywood. Pero tanto la serie Orgullo y Prejuicio del 95, que la recomiendo especialmente porque tiene una ambientación espectacular, además respeta más la historia de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, como la película es exquisita y además la banda sonora que tiene Carlos es magnífica.
Sí. Y mira, creo que hay una versión también del año 2018 de Orgullo y Prejuicio. La voy a buscar. Que es bastante nueva. La voy a buscar. Estoy casi convencido de que es. Hay una que es Orgullo y Prejuicio Zombie, que esa no será. No, esa no. Esa no. Por favor. No, pero hay una o sea, versión. si quieren conocer a Jane Austen, quiero decir, voy a buscar la de 2018, porque viste que yo no soy muy cinéfila, vos sos el cinéfilo y me ayudás a mí a buscar. Pero estoy casi seguro que sí, que hay una en el 2018. Pero esta me pareció verla por ahí. Porque hace poco la vi, a Orgullo y Prejuicio. Buscando la película me encontré con esa versión. Sí, normalmente se hacen reposiciones con mucha frecuencia porque es una escritora de muchísimo peso, como decís vos, porque más allá de que ella en su interior no era una mujer romántica, plantea historias muy románticas. Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimientos, Mansfield Park, Emma. Emma no es una novela romántica, sino que es una novela de enorme crítica a la soberbia del noble inglés, o de la noble inglesa, en este caso que es Emma, y las actitudes que tiene para las personas que son, podemos decir, inferiores, muy entrecomillado para la época, ¿no? Emma. Persuasión, La abadía de Northamptonshire, que es la que voy a leer un fragmentito, Amor y amistad, Los Watson, y la inconclusa Saddington. Maravillosa, exquisitísima escritora para aquellos que les gustan las novelas dramáticas, las novelas que tienen tragedia, que tienen amor, que tienen desamor, que tienen, digamos, sueños que se cumplen y sueños que no se cumplen. Vayan a leer Jane Austen, que es realmente magnífica. Y van a conocer una época de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, una Inglaterra rural en toda su perfecta expresión. ¿Puedo leer un pedacito? Por supuesto. Esto es de Northamptonshire Abbey. Nadie que hubiera conocido a Catherine Morland en su infancia habría imaginado que el destino le reservaba un papel de heroína de novela. Ni su posición social, ni el carácter de sus padres, ni siquiera la personalidad de la niña favorecían tal posición. Mr. Morland era un hombre de vida ordenada, clérigo y dueño de una pequeña fortuna que, unida a los excelentes beneficios que en virtud de su profesión usufructuaba, le daban para vivir holgadamente. Su nombre era Richard. Jamás pudo jactarse de ser bien parecido y no se mostró en su vida partidario de tener sujetas a sus hijas. La madre de Catherine era una mujer de buen sentido, carácter afable y una salud a toda prueba. Fruto del matrimonio nacieron en primer lugar 3 hijos varones, luego Catherine y, lejos de fallecer la madre al advenimiento de esta, dejándola huérfana, como habría correspondido tratándose de la protagonista de una novela, Mrs. Morland siguió disfrutando de una salud excelente, lo que le permitió a su debido tiempo dar a luz 6 hijos más. Los Morland siempre fueron considerados una familia admirable, ninguno de cuyos miembros tenía defecto físico alguno. Sin embargo, todos carecían del don de la belleza en particular, y durante los primeros años de su vida, Catherine, que tenía, además de ser excesivamente delgada, tenía el cutis pálido, el cabello lacio y facciones inexpresivas. Tampoco mostró de niña un desarrollo mental superlativo. Le gustaban más los juegos de chico que los de chica, prefiriendo el cricket, no solo a las muñecas, sino otras diversiones propias de la infancia, como cuidar un lirón o un canario y regar las flores. Catherine no mostró de pequeña afición por la horticultura y si alguna vez se entretenía juntando flores, lo hacía por satisfacción o para satisfacer su gusto a las travesuras. Esto en cuanto a las tendencias de Catherine y sus habilidades. Solo puedo decir que jamás aprendió nada que no se le enseñara y que muchas veces se mostró desaplicada y en ocasiones torpe. O sea, lo opuesto a lo que tendría que ser una heroína de novela para la época de Jane Austen, ¿no? Y una cosa que quería plantear es que en muchas de sus obras también intenta de alguna manera, adoctrinar al buen comportamiento. O sea, más allá de lo crítica y de lo sarcástica, que es muchas veces, como en este caso, una niña que es una heroína y que es una heroína que no tiene en absoluto nada que ver con lo que tendría que ser, digamos, el paradigma de belleza de su época, ella trató de fomentar la disciplina, las buenas maneras y el ser buena gente. Porque si hay algo de Jane Austen que fue buena gente. Lean a Jane Austen y veamos. Voy a buscar Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio. De 2018. Pero vean la serie de 1995, que es inglesa, y la película. Esa debe estar muy interesante. La película con esta chica
de la que te hablaba recién con Keira Knightley, tiene una banda sonora que es una verdadera maravilla, recomendable, y toda ella plásticamente es deliciosa la película. Y tiene buen final. Sí. Tiene un lindo final. Spoiler. Estoy haciendo spoiler, pero bueno, por lo menos para que no se vayan a ir con lo de amores y desamores. Bueno, y ahora vamos con Stephen King, entonces. Ay, sí, acá, mirá, todas las ediciones de bolsillo que están en todas las bibliotecas, son baratas, pero además la mayor parte de su obra, tal vez no lo más nuevo, pero están en todas las plataformas gratuitas de las que hemos hablado, de la que hablamos en el primer programa, pero incluso, como decías tú la otra vez, ya buscando directamente aparecen PDFs, distintos tipos de formato que se puede leer directamente en línea, se puede leer en Kindle. También. El Kindle es precioso también para leer, yo tengo uno. Es bueno para la vista. Ay, sí, muy bueno para la vista, por eso me lo regaló mi esposo. Porque yo estaba leyendo, estaba destrozándome la vista. Bueno, ¿qué podemos decir de esta maravilla que nos está, de alguna manera, respira y lee, como decís vos, ¿no? Respira y mientras respira, lee y escribe. Stephen Edwin King nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland, Maine. Por lo tanto, es un hombre muy vital que está entre nosotros y que estará entre nosotros por muchos años más, seguramente, escribiendo mucho. Ha vendido la friolera de 350 millones de obras. 350 eso te iba a decir, vendió muchísimo. Vende muchísimo. Y aquí vamos a ver ahora por qué escribe Stephen King. O sea, escribe porque eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que tiene Stephen King que atrapa a los lectores? Es un excelentísimo escritor de horror. Horror no en el sentido, digamos, crudo de la palabra, sino en el sentido fino y no cósmico, pero sí en el horror de lo desconocido, de lo oscuro. Es un brillante escritor de horror. Fue criado por su madre junto a su hermano mayor, y él dice que su afición al terror se debe a una tía de él que leía terror y que compraba libros de terror, entre ellos a Howard Philip Lovecraft, nuestro queridísimo Lovecraft, que es de alguna manera el paradigma del horror cósmico y oscuro de los Estados Unidos, ¿no? Perdón. Empezó a escribir desde muy joven. Escribía cuentos y se los vendía a sus compañeros de clase. Se los vendía. O sea, el muchacho era muy inteligente desde chiquito, desde jovencito, y ya sabía lo que era el mercado. O sea, ya estaba haciendo estudio de marketing. Sí, ya estaba. Cuando iba a la escuela y a la secundaria. En 1974 escribió Carrie. ¿Quién no ha visto Carrie, que trata acerca de una niña con poderes, digamos, que son muy, muy enormes, poderes que ella no puede controlar. Él quería desechar Carrie, quería tirarla, quería quemar la nevera. Y la esposa, Tabitha, que es su compañera, es la madre de sus hijos y es además un gran apoyo para Stephen, le pidió que no la tirara, que no la desechara, que tratara de publicarla. Bueno, y Carrie ha sido llevada al cine, fue un logro impresionante a nivel de lo que fue ventas. Y ahora vamos a hablar justamente de esa dualidad, ¿no?, entre lo que es la creación literaria y el mercado consumidor. Cuando hablábamos de Pirandello el otro día, planteábamos que de pronto Pirandello fue el lanzamiento de lo que fue el escritor propaganda, el escritor que va a ser vendido al gran público, que va a ser la imagen de mi marca, por ejemplo. Y Stephen King está en ese fenómeno de mass media de hoy en día, ¿no? Bueno, publicó Carrie, que fue un éxito total, fue uno de sus éxitos de cine. Después vinieron El misterio de Salem Slot, muy inquietante, en 1975 yo la leí. El Resplandor, la película. Excelente la película. Ay, sí, con Jack Nicholson cuando joven. Impresionante las imágenes, el ambiente, lo que crea El Resplandor, es realmente intenso. La zona muerta, a mí ha sido la que más me ha gustado hasta ahora. Se trata de una zona muerta del cerebro, está muy interesante. Misery, con Annie Wilkes, que es fantástica película, Misery, muy inquietante, terrible en algunos momentos, pero excelente, llevada al cine también. Cujo, Cementerio de Animales, un clásico, una de sus mejores novelas, de enorme inquietud también. La Cúpula, en 2009, Doctor Sueño, It. Después me pregunta por qué no me gustan los payasos. It.
Mucho furor hace 2 años, creo que salió. Sí, volvió, se hizo una reposición. Yo vi la IT anterior, ya con esa me alcanzó. Ya con esa me alcanzó y los payasos de los cumpleaños. Quien ha visto Intensamente de Disney, la película, ¿la viste? Con tus hijos. ¿Viste? Está muy buena esa película. Sí. Es una película un poco subvalorada, es de dibujos animados. Aparece el payaso como un elemento de horror, ¿no? En la mente de la niña y en sus sueños. Bueno, It tiene justamente esa dualidad. Está basado también en un asesino en serie, del que alguna vez, cuando hablemos de novelas sobre hechos reales, hablaremos, que era de alguna forma, era el payaso en los cumpleaños, ¿no? Está basado en eso. Doctor Sueño, La Torre Oscura. La Torre Oscura es una saga de 8 libros que tratan sobre un mundo postapocalíptico. La Torre Oscura, creo yo, por los libros que he leído, no los he leído todos, puede tener algún tipo de influencia de nuestro queridísimo autor del Señor de los Anillos, de Tolkien, porque aparece allí como una torre oscura simbólica de lo negativo, del infierno, de las sombras. No nos olvidemos de Sauron, ¿no? De Tolkien, en las 2 torres. Sí. Hay allí alguna influencia. Insomnia, que también ha sido llevada al cine. Excelente. Son 75 libros hasta hoy, creo, con Elevaciones, que es un conjunto de cuentos de 2020. El 19 de junio de 1999 sufrió un accidente de tránsito. Mientras paseaba por, el costado de una autopista, lo atropelló un auto a Stephen Edwin King y estuvo muy, muy grave. Se recuperó después de 5 operaciones y continuó escribiendo On Writing, de su autoría, que es también, que tiene que ver más que nada con él mismo, ¿no? A mí me encanta lo que él plantea. Él es muy disciplinado, más allá de todas las sombras que como todo ser humano tiene Stephen King. Él dice que lee 4 horas y escribe 4 horas. Que nadie que no haga eso puede ser un buen escritor. O sea que tengo que ir a ponerme a leer 4 horas y escribir 4 horas y después haré la casa. En el horno. Si quiero ser una buena escritora, Stephen, me da la impresión de que, de acuerdo con todas las cosas que tengo que hacer, Carlos, me parece que no vamos a llegar muy lejos. Pero intentaremos. Es su estilo, ¿no? Y es su metodología. En 2003 recibió el National Book Award por su difusión y por cómo ha puesto las letras norteamericanas en lo más alto, ¿no? Con el terror que él crea. Y en 2015 la Medalla Nacional de las Artes de parte del gobierno de los Estados Unidos como reconocimiento a su trayectoria literaria. ¿Cómo es la obra de Stephen King? ¿En qué está fundamentada? Bueno, está fundamentada en los autores que él ha leído, en su Maine natal, en el que crea ciudades ficticias, como, por ejemplo, Jerusalem Lost, creo que se llama así, después voy a ver. Hay varias ciudades, sí, Jerusalem Slot y Derry y Castle Rock, que son ciudades creadas por él en su Maine natal. Y está de alguna forma también muy marcado por lo que ha leído. Y le encanta lo que inquieta y está marcado también por las demandas del teatro, del mercado. El teatro es algo en lo que él ha incursionado, pero no tiene mucha... El cine sí, tiene mucha más impronta de cine, no tanto de teatro. Pero el mercado es lo que de alguna manera lo marca, lo determina como un escritor y creador permanente, porque vende. El vender mucho plantea que tenga que escribir mucho, porque todo el mundo está esperando la próxima Stephen King. Y el cine está esperando la próxima Stephen King. Entonces, ese mercado que está fundamentado en lo que lee, pero también en lo que ve en el cine, determina sus lineamientos como creador. O sea que más allá de la geografía, de sus ciudades creadas en el estado natal, y más allá de, está el mercado y el hecho de que es un fenómeno de mercado, Stephen King. Y acá no estoy desmereciéndolo de ninguna manera, porque lo leo y me encanta. Y tiene obras realmente destacables y creo que se perfecciona a medida que escribe. ¿Solo ha escrito de terror, digamos así? No, ha escrito otras obras, como te decía, de su autoría, que es songwriting, y también ha hecho guiones para cine, ha tratado de incursionar en teatro.
busca la forma también de hacer otras cosas, poesía, pero lo que pasa es que lo destaca y lo que lo hace conocido es su obra de terror. Y estoy hablando de terror como creación, ¿no? Sí. Es un gran creador de terror y nadie puede negarlo. Entonces, es su beta. Es su beta económica también. Es un hombre que ha tenido problemas con el alcohol. Entonces, por ejemplo, en El Resplandor aparece en el protagonista, ¿no? El protagonista está justamente cayendo en un declive muy importante debido al alcoholismo, y es también lo que le ha pasado a él, de lo que ha salido. Está casado con Tabitha Sprouse King por su matrimonio y tienen 3 hijos, Naomi Rachel, Joe Hill y Owen Philip. Ella es escritora y activista también por los derechos humanos y por la ecología. Lo influye muchísimo en él y es su sostén. Decía que la mayor parte de sus historias se desarrollan en Maine, donde están esas ciudades ficticias, Castle Rock, Jerusalem Slot y Derry. Casi siempre me equivoco cuando las pronuncio. Y en el caso del Resplandor, se inspiró en un hotel del estado de Colorado, donde él estuvo residiendo un tiempito. Le gustó mucho como algo, digamos, para crear algo oscuro, y además cómo se llegaba hasta él. Y bueno, y ahí aparece justamente lo maligno, lo sombrío, un padre de familia que va cayendo cada vez más hondo en un pozo cada vez peor. Y también, bueno, la desintegración familiar, que es algo que a él lo marca mucho. Por eso tal vez tiene una familia tan sólida, ¿no? Y se apoya tanto en su esposa, porque la desintegración de su familia, su mamá que lo tuvo que criar solo él y a su hermano, los marcó bastante. Quería aclarar que en El Resplandor, en Cementerio de Animales, hay un tema de los Ramones. Él es un fanático del rock y es fanático de Ramones. Entonces, en Cementerio de Animales, que es muy inquietante, es una película que yo vi una vez y no volveré a ver porque me inquieta mucho. Está muy bien hecha la película y muy fundamentada en su libro. El libro es muy bueno. Aparecen The Ramones. ¿Él guiona sus películas, no sabes? Sí, él guiona muchas de ellas, o por lo menos supervisa a los guionistas. No nos olvidemos que los escritores de ahora tienen muchos secretarios que los están también, ¿no?, dando líneas, porque él tiene que escribir mucho. No era como Julio Verne, que escribía 2 obras al año y lo hacía porque se metía en las bibliotecas y vivía dentro de la biblioteca hasta que terminaba su obra. Aquí nosotros tenemos una plataforma económica y de ayuda y de colaboración que también es un mercado. Y como decíamos hoy, el mercado lo está puliendo y lo está llevando a ser quien es y a crear lo que cree y le exige. De allí que va a tener que perfeccionarse. ¿Te puedo leer algo? Sí, por supuesto. Del umbral de la noche. Ay, ¿qué te parece si te digo que el cuento se llama Los misterios del gusano? Él hace aquí un homenaje a Lovecraft, porque hace un cuento que es casi una réplica de La sombra en el chapitel de Lovecraft, pero lo hace a la manera Stephen King, y lo hace como un homenaje, y yo por eso lo quiero más todavía. Está escrito como una novela, o como no es una novela corta, epistolar, en cartas. Y el protagonista le escribe a Bones, a Huesos, ¿no? La casa fue construida en una atmósfera de desdicha. Ha sido habitada en una atmósfera de desdicha. No sé si sabes o no, Bones, que mi tío Randolph estuvo complicado en un accidente en la escalera del sótano que le costó la vida a su hija Marcella, y después él se suicidó en un acceso de remordimiento. Stephen me contó el episodio en una de sus cartas, en la triste circunstancia del cumpleaños de su difunta hermana, y en ella se han producido desapariciones y accidentes. He trabajado aquí, señor Boone, y no soy ciega ni sorda. He oído ruidos espantosos en las paredes, señor, y aullidos que era a mitad risa. Aquello me congeló la sangre. Este es un lugar sórdido, señor. Al decir esto cayó, escribe, ¿no?, el protagonista. Quizá tenía miedo de haberse excedido. En cuanto a mí, no sabía si sentirme ofendido o divertido, curioso o sencillamente indiferente. Temo que la socarronería se impuso sobre mis otros sentimientos. ¿Y qué sospecha, señora Cloris? ¿Que los fantasmas hacen rechinar las cadenas? Pero ella se limitó a dirigirme una mirada enigmática. Es posible que haya fantasmas, pero no en las paredes.
No son fantasmas los que aúllan y sollozan como condenados y chocan y tropiezan en la oscuridad. Son... Vamos, señora Cloris, la asusé. Si ha llegado hasta este punto, ¿por qué no completa lo que empezó? En su rostro asomó la expresión más rara de terror, resentimiento y, lo juraría, respeto religioso. Algunos no mueren, susurró. Algunos viven en las sombras crepusculares entre los dos mundos para servirlo a él. Muy bueno. Es para estremecerse todo. Hay que leerlo de noche. Si uno se anima. Vos no lo lees de noche. Por supuesto que no. ¿Qué te parece? Claro que no. Bueno, María, gracias por traernos a estos escritores. Bueno, Stephen King, yo no tenía un concepto tan bueno de Stephen King, porque me parecía que, una película, varias películas, decía, como decía, escribe para películas, decía yo. Pero bueno, parece que es muy interesante. ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que nosotros tenemos que hacer un reconocimiento de la época en la que vivimos. Claro. Y hay una cosa que es muy importante, y por esa razón, cuando nosotros empezamos este segmento, que yo adoro, que me encanta, y me encanta estar contigo y con la audiencia, hablábamos, vamos a hacerlo aleatorio. No vamos a hacerlo con una línea de tiempo, claro, ni vamos a hacerlo con escritores de acá, de allá. Vas a ver que vamos a entrar dentro de un par de programas con una escritora africana, porque también quiero ingresar en escritores asiáticos, africanos. En la próxima vamos a hablar de un japonés muy particular. Pero tenemos que tener en cuenta que los tiempos cambiaron, que hoy en día el cine, la televisión son más media. Entonces, más allá de los libros, que nunca van a morir, porque aquello de que el libro va a desaparecer, no es cierto. Y el Kindle es un libro, más allá de su forma, de su formato cómodo. Los libros no van a desaparecer. Hay una realidad, los escritores buscan vender. Sí, claro. Y máxime este tipo de escritores, que han sido llevados con tanto éxito al cine, después son exigidos por el mercado. Y hay que declarar, por supuesto, en una obra tan amplia, va a haber cosas muy buenas, cosas regulares y cosas malas. Pero mucho de lo que hace King es muy bueno. Bueno, recordarles también del Café Literario todos los viernes con vos y con Sandra del Río. Sí. Bueno, dejamos los teléfonos también en los comentarios allí del video que lo pueden, que lo pueden encontrar, y también el Facebook de Sandra del Río, o la buscan allí, que también está y que tiene cosas preciosas, y nosotros estamos siempre esperando nuevos participantes. Estamos haciendo cosas muy lindas y por ahora estamos trabajando por Zoom. Luego de estos rebrotes seguimos con Zoom por un tiempito, pero ya va a ser presencial. Deja tu teléfono para que... ¿Cómo no? 099-702-381. Y también dejamos el de Sandra del Río, que es 099-990-204. Muy bien, y para la próxima vamos a hablar de Yukio Mishima y Ray Bradbury. Bueno, vamos a esperar a Ray Bradbury entonces. Bueno, nos reencontramos. Hasta pronto.